Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Estamos estudiando los versículos 17 al 21. Hemos estado viendo a Pablo escribiéndole a su iglesia amada, a esta amada iglesia de Filipo, recordándoles el precioso don de ser cristiano y de ser miembro de una iglesia, el costo que tuvo para Dios en Jesucristo, el que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios y parte de una iglesia, también la lucha que hay por llegar a ser y crecer en el nombre del Señor y en el cristianismo como cristiano, pero que es un privilegio crecer ahí, y Pablo lo llama conocer a Jesús. Todo lo he dado por conocer a Jesús. Y ahora, en este momento, él está hablando de algo especial. Está hablando acerca de el modelaje del Evangelio, de ser ejemplo para otros, de presentarnos nosotros como modelo de ese cristianismo, un modelo de ciudadano del cielo, un modelo de cristiano para otros, para que otros puedan aprender. Y yo decía que hay muchos, que he oído a algunos pastores alguna vez predicar y decir: hermanos, imiten a Cristo, no me imite a mí, porque si usted me imita a mí va a haber muchos errores, mejor imite a Cristo. Pero creo que esto es un error bíblico, es un error de no entender lo que es la esencia de la vida cristiana y del discipulado cristiano. Es necesario que cada día yo intente parecerme más a Cristo para que los otros vean a Cristo en mí, poco a poco más, y para los que vienen detrás de mí puedan aprender a seguir a Cristo como yo sigo a Cristo, y a crecer en Cristo como yo crezco en Cristo. Mis hijos deben aprender eso, mi familia debe aprender eso, mi iglesia debe aprender eso, y es una responsabilidad que contraemos como cristianos, el momento que decidimos ser cristianos y discípulos de Cristo. Pablo nos invita a procurar cada día a transformarnos en un ciudadano celestial y modelar ese ciudadano. Veamos lo que dice el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Procurar cada día transformarnos en ese ciudadano celestial, en esto que hemos llamado a hacer, eso que Jesús nos ha tomado, y nosotros debemos agarrarnos a Él y crecer cada día en Él para hacer más a esa imagen que Él nos invita a hacer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que ya ha llegado a eso terminó su trabajo. Pero mientras no haya llegado a eso, hay mucho que hacer cada día. Parte fundamental de la vida cristiana es el discipulado. Y parte fundamental del discipulado es el modelaje. El discipulado, dijimos que no son unas clasecitas bíblicas. No es un librito que yo le doy para que usted llene y unas clasecitas que damos. El discipulado es una transmisión de vida. Y parte de esa transmisión de vida es que yo viva lo que estoy pidiendo a ti que hagas. Yo tengo que ser ejemplo para los que me siguen y aquellos que les estoy enseñando. Esta es una de las razones por las que el discipulado es difícil en la iglesia, y muchos no quieren ser discipuladores, porque para ser un discipulador conlleva que yo sea primero un discípulo. Y hay mucha gente en la iglesia que quiere llamarse cristiano y estar miembro de una iglesia, ser miembro de una iglesia, sin ser un discípulo de Cristo. Parece una contradicción, pero así es. Todos estamos llamados a ser discípulos y a ser discipuladores de otros. Y el que no acepta ese compromiso al final, tal vez nunca ha sido un cristiano verdadero. Sí, qué terrible lo que el pastor Mario está diciendo. Pero quiero que esto choque en sus mentes. ¿Puedo yo ser miembro de una iglesia, estar en una banca todos los domingos de mi vida en una iglesia sin al final haber sido un cristiano bíblicamente verdadero? Sí, es posible.
Leamos la Biblia, releamos la Biblia y lo que nos enseña acerca de la vida cristiana y el discipulado. Los cristianos necesitan modelos y buenos modelos. Los cristianos tenemos el deber de modelar el cristianismo para otros. Y el modelaje conlleva ser escrutados. La gente tiene que vernos, nos va a ver y nos va a observar. Y va a criticar para bien o para mal lo que hagamos. Espero que sea para bien. Mirad a los que así se conducen. Pablo nos invita a procurar cada día transformarnos en ciudadanos celestiales. Y hay que reconocer los modelos artificiales. ¿Recuerdan? Pablo dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice que por ahí andan muchos. Y ese ahí no habla afuera de la iglesia, ese por ahí le está hablando a cristianos y a la iglesia. Y cuando dice por ahí es que están dentro de la iglesia. Son personas que están dentro de la iglesia, han cumplido con todo el proceso, llegaron, se bautizaron y todo lo demás, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Como dijimos la vez pasada, rechazan la esencia del cristianismo. Apuntan a lo que al hombre le agrada, quieren las iglesias como le agrada y hacer las cosas que le agrada y cuando le agrada. Ese es el cristianismo de hoy. Yo lo hago si me agrada, cuando quiero y cuando yo quiero y como yo lo digo. Porque en un momento dado en la vida de la iglesia el cristianismo dejó de ser cuando Dios quiere, como Él quiere y porque Él quiere. Apuntan a lo que le agrada al hombre y destruyen y pervierten la obra del Evangelio, de los cuales os dije muchas veces y ahora digo llorando. Cuidado porque por algo se nos advierte tanto. Pablo dice que ha advertido y una y otra vez. Y por algo se nos advierte, de los cuales dije muchas veces, dice. Este falso ejemplo trae mucho dolor al pueblo de Dios. Dice, yo digo llorando. El mismo apóstol llora. Y muchas veces la iglesia llora. Y la iglesia sufre por este tipo de personas que muchas veces llegan hasta el liderazgo en la iglesia. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta gente rechaza la gracia y la misericordia de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿recuerdan? Y recuerdan que les mencioné la semana pasada la idea de Pedro, cuando Jesús dijo que era necesario que él padeciese, que el Cristo muriese y padeciese. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, no sea que tal te acontezca. ¿Sí? ¿Qué tal te acontezca? No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio, no faltaron personas que vinieron a mí muy piadosamente y aún dentro de la iglesia diciéndome, Mario, ¿cómo vas a dejar tu carrera? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a sostener una familia con esto? Y parecían argumentos muy piadosos y lógicos, pero hasta el día de hoy Dios no me ha desamparado ni a mí ni a mi familia. Amén. Y yo sé que no desampara a nadie que sirva a Dios de todo corazón. Podemos reconocer a estos falsos modelos. Apuntan a lo que le agrada al hombre. Su propósito es, dice el versículo 19, el fin de los cuales es perdición. Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Saben? Estando en Guatemala pasó esto. En Guatemala tenemos que entender, es un país donde dicen que por lo menos el 40% de la población asiste o es miembro de una iglesia evangélica. Eso es un montón, ¿verdad? Y de hecho, es hasta una fuerza política el pueblo evangélico allí. ¿Y qué sucede? Lo que está pasando ahora en Guatemala, entre tantos evangélicos que hay, es que
Hay las iglesias novedosas, hay las iglesias que tienen que el domingo es todo un espectáculo y tienen el supergrupo de alabanza y el predicador casi que hace un show allá adelante. Los locales, el templo de la iglesia son de lujo. Entonces hay muchos hermanos de una iglesia pequeña como esta que de repente dicen, yo quiero estar en aquella iglesia porque aquella iglesia es mejor. Sobre todo los jóvenes dicen, aquella es más guay. Y van a las iglesias que les gustan. Y allá los hermanos cuando se enojan con el pastor o con algún líder o los regañan, dicen, me voy a la otra iglesia. Porque hay tantas, pues te vas de una para otra, como a la tienda. Si no me gusta lo que dan aquí, me voy a la otra. ¿Sí? El fin de los cuales es perdición. Y Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino. Al hombre, cuando sigue su corazón, le gustan los caminos espaciosos. Hoy se habla mucho en España de la libertad. Es que quiero ser libre. Ser libre es hacer lo que me da la gana. He dicho varias veces que vi a un catedrático de la Universidad de Cataluña en un programa de televisión decir que esto está bueno y que España ha alcanzado un buen grado de libertad, pero que falta más. Porque él considera que la verdadera libertad es cuando el hombre llega a hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana. Qué terrible concepto de libertad. Qué terrible concepto de libertad. Esa es la puerta, puerta ancha y el camino espacioso. Nos gusta ir a la iglesia y poder vivir el cristianismo como nos dé la gana y la fe como nos da la gana, haciendo lo que nos da la gana y cuando nos da la gana. Pero eso nunca ha sido el cristianismo y nunca ha sido el camino de Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha y seguid el camino angosto. ¿Sabes? Voy a decirle una cosa, hermano. ¿Usted sabe por qué yo estoy predicando hoy aquí este domingo? No porque ustedes me caen bien. No porque después sirven el cafecito. Me gusta que sirvan el café y todo lo demás. Estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Porque sé que Él quiere que yo esté aquí. Y por eso trabajo en lo que trabajo y hago lo que hago. Y por eso hoy domingo estoy aquí junto con ustedes adorando al Dios verdadero. Puede que me sienta mal. Puede que algo me haga sentir un momento a disgusto. Pero esas cosas no me pueden apartar de hacer y vivir la voluntad de Dios. No puedo ponerme a mí antes que a mi Señor. Jesús habló de esto. Sirven a sus propios pasiones y deseos, dice, cuyo Dios es el vientre. Sí, la idea del vientre es una ilustración perfecta del estómago y de donde van los alimentos, ¿verdad? ¿Qué come usted? ¿Lo que no le gusta? Bueno, si usted es pequeño como mi hijo Josías, muchas veces le va a tocar comer lo que no le gusta. Sobre todo el pescado, que a él no para nada le gusta. Pero cuando usted es grande ya y usted es libre, usted come lo que le da la gana. Así que la ilustración del vientre es una persona que vive como le da la gana, sigue sus propias pasiones y deseos. De hecho, en la antigüedad se creía cuando alguien se emocionaba o le daba un golpe emocional fuerte, la idea era que a usted se le conmovían las entrañas, porque creían que las emociones salían de aquí dentro. ¿Sí? O sea, ellos creían que las emociones salían de aquí dentro. Sirven a sus propios pasiones y deseos, cuyo Dios es el vientre. Solo procuran saciar sus deseos y pasiones. Por eso quieren la música que le guste y que el pastor predique como le guste, y el local que le guste y la silla que le guste. Yo un día vi un hermano que llegó a la iglesia y llegaron un montón de personas nuevas. Y ese hermano todos los domingos se sentaba en la misma banca y en la misma silla y en el mismo lugar. Pero ¿qué pasa? Que esa semana llegó una familia, ese fin de semana, ese domingo, llegó una familia y se sentó en ese lugar. En nuestras iglesias hay ujieres, gente que conduce a las personas y lo acomodaron en ese lugar. Y este hermano llegó y vio que le habían quitado su sitio, que por 20 años él había ocupado el mismo lugar en la misma banca y ahora no se podía sentar. Así que ese hermano dijo, ¿saben qué? Me voy. ¿Cómo permitieron que alguien me quitara mi lugar? Y se fue de la iglesia. Terrible. Él iba a complacerse a sí mismo. Se olvidó que la verdadera razón por la que ese domingo estaba en la iglesia no era para ocupar la banca que había ocupado por 20 años. Como cualquier domingo y como cualquier persona en la iglesia estaba allí para adorar al Dios verdadero. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy?
Solo procuran saciar sus pasiones y deseos. Tienen un apetito insaciable. Romanos 16, 18. Ese tipo de personas siempre quieren que los complazca. Y es como esa mala novia que usted tiene, que quiere que lo complazca, y usted le da una cosa y después quiere otra y otra y otra, y a usted no le alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas para complacerla. Así son ese tipo de personas. Porque tales, Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sirven a sus propias pasiones. Estaba en una iglesia, conocí una iglesia también allá en Guatemala. Hay un pastor de una iglesia de estas mega grandes. Y un día una persona dijo, ¿saben? Estuve en la inauguración de la casa de mi pastor. Dios ha bendecido a mi pastor y le ha dado una casa de $6 millones en Guatemala, donde el sueldo medio, o el sueldo que la mayoría de las personas ganan, son 100 euros al mes. Él se construyó una casa de $100 millones y no era millonario cuando comenzó a pastorear. Sirven a sus propias pasiones y deseos. Y eso está ocurriendo hoy. Se enorgullecen de cosas superficiales y cuya gloria es su vergüenza, dice. Primera de Pedro, se enorgullecen de cosas superficiales. Les conté de este hombre, acabo de decirlo. Este hombre que decía, mi pastor, Dios lo ha bendecido y le ha dado una casa de $6 millones. ¿Usted cree que yo me voy a enorgullecer de eso? De que por trabajar como pastor en la iglesia ahora he podido tener una casa de esa cantidad. Pero ellos sí, porque ellos piensan que ese pastor tenía esa casa o tiene esa casa porque Dios lo ha bendecido. O ha saqueado la iglesia. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Cuál de las dos cosas? Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Estuve en otra iglesia y hablando con uno de los ancianos de esa iglesia. Y él me dijo lo siguiente, él me dijo, mi iglesia, estamos construyendo un local. Y allá en Guatemala hay una iglesia inmensa, que tiene hasta helipuerto. El pastor llega en helicóptero a la iglesia. Entonces, él me dijo, sí, yo conozco a esta iglesia, le comenté de la iglesia grande que conocía, y él me dijo, eso no es nada. La iglesia nuestra es más grande y de lujo. Esas fueron sus palabras. Me quedé pensando. Yo quería escuchar que este hombre me dijera, nuestra iglesia tiene 50 misioneros en el campo. Estamos abriendo 100 obras nuevas. Tenemos gente predicando el evangelio en todo el país y en todo el continente. Apoyamos la obra de Dios para que la palabra corra y llegue hasta lo último de la tierra. Pero su orgullo estaba en que estaban construyendo el local más grande que había. Como nosotros decimos, las nuevas catedrales evangélicas. Esto para poner un ejemplo. Pero ¿dónde nos toca eso a nosotros? Apuntan a lo que le agrada al hombre. ¿Apunta nuestra iglesia a lo que le agrada al hombre o a lo que le agrada a Dios? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Estuve también en una de nuestras iglesias pequeñas, porque no voy a hablar solo de la iglesia grande, una iglesia pequeña, y uno de los líderes, uno de los ancianos de la iglesia me comentó, esta iglesia practica en el diezmar, entonces mandaron a hacer unos platitos así, y le pusieron a el hermano Mario Monroy, por ejemplo, estoy poniendo mi nombre, por ser uno de los mejores diezmadores de nuestra iglesia, que el Señor le bendiga. Y entonces hicieron un culto especial y le entregaron los platitos estos conmemorativos para honrar a los hermanos que más dinero daban a la iglesia. Cada uno de nosotros podemos torcernos en nuestro pensamiento. La voluntad de Dios sigue siendo el mismo. El camino angosto sigue siendo el mismo. Cuidado, porque al hombre le gusta buscar su propia gloria. Es fácil, es delgado el camino cuando comenzamos a buscar nuestra propia gloria y dejamos de buscar la gloria del Señor. Se enorgullecen por cosas
superficiales que al final los hacen caer en vergüenza, dice, y cuya gloria es su vergüenza. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús le dice a esas personas, estás ciego y desnudo. Y más adelante le dice, te animo a que de mí compres colirio para que aclare tus ojos y veas lo que realmente es importante y lo que realmente le agrada a Dios. Y si mi vida como cristiano y nuestra vida como iglesia está enfocada verdaderamente en la obra de Dios y en la voluntad de Dios, este tipo de personas, estos falsos ejemplos, abundan, y Pablo lo dice, y aún hoy en día abundan. Aún he visto aquí en España muchos cristianos golpeados, y converso con ellos y dicen, pero es que yo estaba en una iglesia y vi a fulano y a tal y a tal y a tal hacer esto. Y eran líderes de la iglesia, hicieron esto. Hermano, no ponga sus ojos ahí. Ese tipo de personas no pueden ser nuestros ejemplos. No lo son. Los orgullosos, los que se resisten a perdonar y a restaurar las relaciones, los que se resienten o se resisten a toda autoridad, los que odian, los que destruyen amistades, los que destruyen y dividen familias y dividen iglesias, los vanagloriosos que se creen mejores que los demás, esos no pueden ser nuestros ejemplos. Pero en medio de la iglesia hay personas también, buenas personas, gente que sigue a Dios de corazón. En ellos tenemos que fijar nuestros ojos. Dios sigue obrando. Yo creo que hoy Dios sigue diciendo lo que le dijo en el Antiguo Testamento. Yo me he guardado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y yo creo que hay hombres de Dios hoy y mujeres de Dios hoy. No fijen sus ojos en esos malos ejemplos. Siempre existirán. Pero Pablo, me encanta que Pablo dice, yo estoy aquí. Mírenme a mí. Y miren a Timoteo. Y miren a estos. Y creo que usted puede mirar a esas buenas personas y puede perseverar en el Señor para que un día usted también pueda decirle a sus hijos, a sus nietos y a la iglesia y a los que vengan nuevos, mírenme a mí. No soy perfecto, pero amo a mi Dios con todo mi corazón y le sigo con todas mis fuerzas. Esos son los hombres y mujeres que Dios quiere en la iglesia. Dios quiere que procuremos cada día transformarnos en ese ciudadano celestial, confiando que un día Jesús nos moldeará por completo. Estamos trabajando y estamos creciendo. Hay días, hermanos, ¿saben? Hay días que yo estoy en mi oficina estudiando la palabra y de repente viene a mi mente un pensamiento, una idea donde reconozco que hay un área en mi vida en la que no soy perfecto, en la que todavía me falta cambiar. Y me sucede más a menudo de lo que yo quisiera. Muchas veces quedo en mi oficina con lágrimas en los ojos y muchas veces caigo de rodillas. Y le digo, Señor, perdóname. Quisiera ya ser mejor. Pero sé que Él me lleva en un crecimiento. Pero está mi confianza en que un día Él me perfeccionará por completo. Que Él está conmigo y un día me perfeccionará por completo. Porque pertenecemos a un lugar perfecto. Mire lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a un lugar perfecto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A una nación fuera de este mundo. A una nación que no está en este mundo. Con personas con un carácter fuera de este mundo. ¿Saben? Hace unos años, voy a contar 2 anécdotas aquí. Hace unos años, antes de salir para Guatemala, yo nos fuimos a vivir a un edificio unos meses antes de salir a Guatemala y vivíamos creo que en el 4º piso. Y todos los días había un portero que nos abría la puerta y la cerraba y ahí estaba ese señor, muy buena gente, siempre nos trataba muy bien y nosotros intentábamos tratarlo
como creemos que se debe tratar a una persona. Y yo recuerdo que un día íbamos saliendo en la puerta y este hombre nos paró y nos dijo, ¿qué son ustedes? Y nos sorprendió, digo, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Y él nos dijo, yo tengo tantos años de estar trabajando en este local y nunca nadie se para a saludarme, pero ustedes siempre me han saludado. Ustedes me han invitado a tomar café, mi esposa, a mí me encanta el café y ella lo invita. Ustedes siempre me sonríen y me tratan con cariño y respeto. ¿Qué son ustedes? No lo hicimos intencionalmente. Entonces en ese momento pensamos y le dijimos, somos cristianos. Creemos en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ese día regresamos a nuestro apartamento y lloramos y dimos gracias a Dios, porque ese cambio no es de nosotros, es del poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Mucho tiempo después, ya Caterina creciendo, un día Caterina dijo, papá, porque yo había dicho algo y ella dijo, papá, eso que dijiste era mentira. ¿Qué cosa, hija? Entonces yo le expliqué y me dijo, dice, sí, papá, ya sabía que no era mentira, porque nunca te he escuchado mentir. Me rasqué la cabeza, me fui a mi cuarto y lloré también. Ustedes no saben cuánto luché en mis inicios en el cristianismo para vencer la mentira. Pero Dios ha estado trabajando en mí. No soy perfecto, pero veo las huellas del poder de mi Padre y de mi Señor en mi vida. Y usted debe notar la suya y confiar que un día Él nos perfeccionará. Somos ciudadanos celestiales. ¿Por qué llevamos esta vida con estos principios bíblicos? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es maravilloso escuchar estas palabras. Yo no soy un extranjero para Dios, ni soy un extranjero en los cielos, soy un conciudadano de los cielos, miembro de la familia de Dios, del Todopoderoso. El libro de Hebreos 11, 13 al 16 dice, Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si la hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Saben, hermanos? En la vida cristiana, algunos de mi familia alguna vez me han despreciado, algunos amigos y familiares se han burlado, y algunas personas, aún en este país, me han menospreciado por ser un cristiano evangélico. No me importa, porque tengo a un Señor con los brazos abiertos y me tiene un lugar. Hay una lucha en este mundo, pero la llevo con gozo porque yo sé en quién he creído y yo sé a dónde voy. Y así debemos saberlo cada uno de nosotros. Un lugar de los que son como Cristo. Escuche esto. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De esa ciudad viene Jesucristo. Y Jesucristo está llamando a los que quieran seguirle y ser como Él es. Por eso nos llamamos cristianos. Y un día, todos los que seguimos a Cristo y buscamos esa calidad de vida y esa ciudadanía, llegaremos ahí. Y Él será nuestro Señor y nuestro Dios. Es un lugar, es una nación fuera de este mundo y es un lugar de los que son como Cristo. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso nos purificamos y por eso perseveramos en el cristianismo, por eso estudiamos la palabra y por eso nos reunimos los domingos y adoramos a Dios y aprendemos de la palabra para crecer un poco más y para mejorar un poco más en ese carácter cristiano, porque Él es nuestro Dios. Confiando que un día Jesús nos moldeará por completo, porque pertenecemos a un lugar perfecto,
porque un día nos revestirá con la dignidad del ciudadano del cielo, con esa maravillosa dignidad. Vamos a leer el versículo 21, dice, el cual, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy nos cuesta percibir lo que somos, porque habla del cuerpo de la humillación nuestra. ¿Se ha mirado usted al espejo? Y los que tienen más edad, pues cuesta más. ¿Cuántos tienen fotos del transcurso de su vida? Hace poco, mi esposa, teníamos unos invitados y sacamos algunas fotografías. Y tengo una fotografía del tiempo de mi ordenación pastoral en la iglesia. Claro, tenía 30 años, ahora tengo 31. Tengo fotos de antes de casarme, cuando me casé, todo eso. Me acuerdo que la hermana vio una fotografía, me dijo, pastor, ¿ese es usted? Digo, sí, hermana. Ay, pastor, pero qué guapo estaba allí. Digo, aquí también, hermana, no me diga eso. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va deteriorando. Tenemos una lucha también por vencer cada día nuestras pasiones y deseos y vivir la voluntad de Dios. Pero este cuerpo de humillación nuestra, un día será transformado. Dios nos dará un cuerpo glorificado. Primera de Juan 3, 2, 3. Primera de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Saben? Como les dije, hay días que yo estoy en mi oficina leyendo la palabra y estudiando. Y estoy meditando en lo que en mi vida cristiana. Y puedo encontrar errores en mi vida como padre, como esposo, como pastor, como misionero. Y puedo encontrar como amigo. Y muchas veces siento un grado de frustración por no poder ser lo que yo quiero ser para el Señor. Y tengo esa lucha cada día. Pero recuerdo a mi Señor. Y puedo escuchar a Dios diciéndome al oído. Puedo escuchar a Jesús diciéndome al oído, Mario, aún no ha acabado la obra en ti. Porque el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que mi Señor sigue trabajando en mi vida. Yo sé que Él sigue actuando en mí. Y que un día esa labor la hará perfecta en mí. No confío en mí y en lo que yo hago, lo confío en Él. Y en su poder y en su gloria y en todo lo que Él me ha prometido. Muchas veces cuando nos observamos a nosotros mismos, vemos las limitaciones. Pero nuestra fe nos debe llevar a mirar el poder de nuestro Señor y todas sus promesas y su palabra. Hoy nos cuesta percibir lo que somos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, dijo Pablo. Nos revestirá de la dignidad celestial. No una dignidad humana, sino de la dignidad celestial. Yo recuerdo que cuando me fui a casar, Panamá es un país muy caliente, muy caliente. Entonces, usar traje, corbata y esas cosas, pues, está difícil. Yo en Panamá ni la corbata podía usar para predicar. Entonces, cuando me fui a casar, tuve que alquilar alquilar un vestido de estos que se usa todo un poco caro, y hasta los zapatos los alquilé. Eran los zapatos más brillosos que me he puesto en mi vida. Y fui allí y iba todo vestido. Tengo las fotos. La próxima vez que venga voy a traer fotos, les voy a enseñar una foto de la boda. Yo iba vestido como nunca más me he vestido. Qué guapo me veía ahí.
¿Y qué cosas? Me vestí para la ocasión, ¿no? Pero no hay vestido que yo me ponga en este mundo. No hay arreglo que usted se haga. No hay salón de belleza, hermana, que se compare con el vestido que Dios le va a poner allí, que Dios nos va a poner. No hay ropa que yo pueda comprar que se compare con la forma que el Señor me va a vestir. Me va a vestir con la dignidad de un ciudadano celestial. En el versículo 21 dice, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Y no la gloria de cualquier hombre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos va a dar de su gloria a nosotros. Este cuerpo se va deteriorando, pero un día Él nos revestirá de esa gloria perfecta. Romanos 3, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Escuche eso, conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen del unigénito del Padre, el Señor mismo, Dios Todopoderoso. Dios Jesús va a compartir de su gloria con nosotros. No hay vestido, no hay salón de belleza, no hay tratamiento que usted pueda hacerse que se compare con lo que Dios hará con nosotros. Nos cubrirá de su gloria. Eso tiene que ser maravilloso. Ahí sí me veré verdaderamente guapo. Porque Él pondrá de su gloria en mí y en usted. Solo Jesús puede darnos esta dignidad. Solo Jesús. Mire lo que dice al final, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es ese poder? El poder de un Dios. Vamos un segundo a ir hasta Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan 1, 1 en adelante. Evangelio según San Juan 1, 1 en adelante. Dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Este es el Dios Todopoderoso, por quien todas las cosas fueron hechas, y en nombre de quien fueron hechas. Este es el Señor que nos va a revestir. No es cualquier persona. No se trata de un presidente de este mundo que nos va a regalar un vestido o darnos un lugar en su casa. Se trata del Señor Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene todo el poder y la autoridad. Es el que nos va a revestir. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el verdadero poder para hacerlo. Y lo hará. Efesios, vamos a terminar con esta cita. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Mientras usted lee este versículo, le pido que medite en lo que Jesús hará en usted. Efesios 1, 15 al 23, dice así. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con nosotros los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hoy yo me uno a la oración de Pablo.
Y yo pido a Dios que Él abra vuestros ojos espirituales y ustedes puedan entender la grandeza del llamamiento que tenemos, de la maravillosa bendición de ser llamados hijos de Dios, de ser conciudadanos de los cielos, la esperanza que tenemos en los santos y que un día Él nos glorificará por completo. Esa es la esperanza que nos debe fortalecer en Cristo Jesús. Es hacia allá donde miramos. Hermano, el cristiano no puede poner sus ojos en este mundo, en ninguna cosa en este mundo. Su esperanza no puede estar aquí, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Allí donde Él derramará su gloria por completo. Una vez un profesor en el seminario preguntó cuál era nuestra meta. En inglés dicen ambition, cuál era nuestra meta final en el ministerio. Pasé mucho tiempo meditando mientras mis compañeros hablaban y cuando llegó mi turno yo le dije, mi meta en el ministerio y en mi vida cristiana es un día estar frente a Jesús y oírlo decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No sé qué Dios me tenga para hacer en este mundo, no sé cuánto más me toque vivir, pero sí sé qué quiero escuchar cuando esté ante Jesús. Y yo sé que usted quiere escuchar eso también. Hoy estamos construyendo eso. Hoy estamos viviendo el encuentro que tendremos con nuestro Señor. Porque hoy estamos viviendo la clase de siervo que se enfrentará en su Señor cuando estemos en aquel día. Espero que el Señor les bendiga y que la fe en ese poderoso Dios que le bendecirá por completo les anime cada día a vivir ese cristianismo fiel, conforme a su palabra, conforme a las Escrituras, sin avergonzarse, firmes en el Señor. Vamos a terminar leyendo todos juntos el versículo que yo les considero central en esta carta. ¿Cuál es? O los versículos. ¿Cuáles son? Para ver. El 20 y el 21. ¿No? En la carta, en todo Filipenses. El 14 del 2, 14 al 16. ¿Qué dice? Para ver, ¿quién lo puede leer? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, resplandezcan como cristianos y como iglesia. Glorifiquen a su Dios cada día en todo lo que hacen. Y si caen, levántense pronto y brillen para el Señor con su vida, con sus actos y con su voz. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por esta hermosa iglesia Peniel y cada hermano que se reúne aquí. Pido, Señor, que su fe no mengue en ningún momento. Si alguno de ellos siente desánimo, que tu presencia poderosa y tu espíritu y tu palabra le anime, Señor, y le fortalezca a seguir adelante. Señor, pido que fortalezcas a las familias aquí, que fortalezcas a las mujeres aquí, a los varones aquí, a los adolescentes, a los jóvenes y a los niños. Fortalece esta iglesia, Señor, y úsala conforme a tu voluntad, para que ellos con su vida, sus actos y su palabra puedan darte gloria y honra, y tú puedas bendecirlos, Señor, y bendecir San Fernando también a través de ellos. Pido tu bendición y tu paz en Cristo Jesús.